Bueno, son las 7 de la tarde, un poquito pasadas. Vamos a esperar 2 o 3 minutos, porque tenemos una ponente que entre la lluvia y los atascos de la ciudad, pues está la pobre intentando aparcar y venir corriendo. Pero nos gusta ser puntuales, es muy importante lo de la puntualidad. Entonces, empezaremos con las presentaciones. Yo, en primer lugar, deciros que soy Juan José Tenorio, el delegado de Derecho a Vivir Hazte Oír en Baleares, una entidad independiente dedicada a la promoción y al activismo sobre los valores. Precisamente los valores que vamos a intentar tratar en esta charla coloquio: la familia, la maternidad, la mujer, la vida, la unidad y la libertad. En primer lugar, daros las gracias a todos por haber venido un miércoles a las 7 de la tarde. Llueve y juega al Madrid más tarde. Todo en contra, pero cuando uno quiere algo, pues acude. Y vosotros habéis acudido, y yo os doy las gracias. Vamos a ver si 2 o 3 minutitos, a ver si me da tiempo de... Bueno, mientras tanto os explicaré la metodología. Es muy importante que sepáis cómo va a funcionar el debate. Vamos a tratar todos esos valores, pero los vamos a hacer en 2 bloques. Primer bloque: maternidad, familia, mujer, vida. Cada participante va a tener 3 minutos para intervenir y decir lo que quiera decir. Y luego habrá otro turno de 3 minutos para que cada participante de la mesa pueda añadir o pueda replicar aquello que haya escuchado en la mesa. A continuación pasaremos al segundo bloque, que va a tratar la unidad y la libertad. Y el método va a seguir el mismo, va a ser el mismo. Cuando terminemos el debate de la mesa, abriremos un turno de palabra para vosotros, para que podáis preguntar. Es muy difícil que no hagáis un meeting, pero yo, si veo que vais a hacer vuestro propio meeting, pues ya lo recordaré, que lo que se trata es de hacer una o 2 si queréis, o 3 si tenéis 3 preguntas. Primero recogeremos todas las preguntas, y una vez terminado de recoger todas las preguntas, quien tenga que responder desde la mesa responderá esa pregunta. Si no hubiera nadie en la mesa para responder esa pregunta, la responderá el moderador. Bueno, yo creo que a Ana le vamos dando tiempo mientras nos presentamos. Si os parece, a mi lado tenemos a Pep Ignasi Aguiló, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por la Universidad de las Islas Baleares. Fue elegido diputado en mayo de 2011. Ha sido vicepresidente económico y consejero del Gobierno de las Islas Baleares desde el año 2011 al 2013, que volvió otra vez a impartir clases en la universidad. Más allá, al lado de Pep Ignasi, nos encontramos con Jorge Campos, que fue fundador del Círculo Balear en 1999, asociación cívica cuyos objetivos fundamentales han sido la defensa de los derechos y libertades de los habitantes de Baleares, y actualmente presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear, abogado
y asesor jurídico en el sector educativo y social, especialidad de Derecho Administrativo, experto en Derecho Educativo. A aquella esquina, no está cerca, no está muy lejos, don Francisco Dalmau, que es empresario y secretario general de Alternativa Española en Baleares. Y la persona que nos falta, que está a punto de llegar, veréis, es Ana María Vidal, abogada y presidenta de Vox Baleares. El objetivo de esta charla es uno, sencillo, claro. Vamos a intentar conseguirlo. Se trata de ayudar a disipar las dudas que nos hacen llegar a los ciudadanos sobre a quién cabe votar tras la traición de Mariano Rajoy a los valores innegociables, vida, familia, libertad, en medio de un clima galopante de corrupción política y de quiebra de los principios éticos y morales más elementados. En esto vamos a pasar un año interesante, donde vamos a ser llamados a las urnas y la información es vital para tomar una decisión responsable y en libertad, alejada del miedo y del síndrome de la mujer maltratada. El votante tiene normalmente este mismo síndrome. Contra más le engañan, contra más le hacen daño, más vuelve al marido para que le siga engañando y le siga maltratando. Porque fuera de él, fuera de aquello en lo que confió, parece que ya no hay nada. Y no es verdad. Hay muchas cosas más allá de las decisiones que en un momento puntual tomamos. Bueno, si os parece, y a los que están en la mesa les parece, mientras Ana va intentando llegar, podemos empezar. Por lo tanto, tenéis 3 minutos y yo os voy a hacer la primera introducción. La intervención puede ser exactamente Jorge, Francisco, y si llega Ana, pues en el momento que llegue, pues allí la cogemos e interviene. Y os introduzco en el primer bloque. Después de Zapatero, se le dio al PP de Mariano Rajoy la mayoría absoluta más grande jamás obtenida por ninguna otra fuerza política en España. Yo les traslado a ustedes. ¿Cómo creen que en estos 4 años después, llegando como estamos al final de la legislatura, se encuentra en España, cómo se encuentran los valores de la familia, la maternidad, la mujer y la vida? Si me permite, empiezo. Vamos a ver, yo discrepo en parte de lo que hemos dicho en la presentación, de lo que se ha dicho en la presentación, porque creo que no estamos ante una crisis de valores, ni mucho menos. Es más, creo que el problema que ha pasado España, que está pasando España, es una crisis claramente económica, de crecimiento económico. Y ahí hemos de pensar que nos hace falta más cultura económica, en el sentido de que hemos de ser capaces de valorar la importancia que tiene el crecimiento económico. Y la tiene porque su ausencia supone que los grupos sociales solo pueden mejorar a costa de los demás. Con lo cual aparece el conflicto, aparece la rivalidad, aparece en primer plano la política en estado puro. Y muchas veces la política en estado puro, quizá porque tenga malos diseños desde el principio, quizá por lo que sea, crea un cierto malestar, que es cierto que no se ha corregido. El tema político no se ha tocado porque no se ha puesto por parte de los partidos políticos ni por parte de la ciudadanía sobre la mesa. Y quizá ahí haya que profundizar, en donde cómo nos organizamos políticamente, cómo cambiamos las cosas desde el punto de vista político. Esa política que digo que ha tenido mucha importancia en consecuencia básicamente de la crisis económica. Y digo esto porque yo creo que los valores de Occidente son los valores del esfuerzo, de la superación. Los valores occidentales creo que son los universales.
los que pues iluminaron el humanismo renacentista, los que suponen el racionalismo crítico. Y todo esto creo que de alguna manera se ha visto reforzado durante los años de crisis, porque Occidente ha tenido algunos mecanismos que han surgido con la crisis. Uno de ellos es el euro. Y el euro nos ha obligado a una disciplina financiera, nos ha obligado a hacer las cosas de una manera diferente a las que la veníamos haciendo anteriormente, que nos reconducen a una situación incluso de recuperación de valores en este sentido. Y ya digo que además creo que tiene que haber un ambiente general en los valores, tiene que haber un ambiente general que acompañe ese cambio. Es cierto que el Estado es invasivo, el Estado como ente es invasivo y entra en lo que serían las esferas personales y las esferas familiares. Y allí sí que conviene ponerle límite, pero el límite tiene que ser un límite no marcado por la legislación, no tiene que ser un límite marcado por barreras artificiales, sino que tiene que ser un límite que de alguna manera esté en el ambiente y se le ponga, seamos conscientes de que el crecimiento del Estado no es bueno, que el crecimiento del Estado invade esferas que son esferas personales o esferas que son esferas familiares, como seguramente tendremos tiempo de desarrollar más adelante. Y en este sentido, sí que creo que hay una labor a hacer que va mucho más allá del gobierno. La labor de que cuando vemos los periódicos, seamos del Partido Popular o seamos de cualquier partido, parece que cuando el Estado crece las cosas van bien. Cuando se da una subvención es la gran noticia, cuando se da dinero es la gran noticia. Pues no, lo hemos de cambiar, esa mentalidad es la que hemos de cambiar. Nos conviene a todos que el Estado sea moderado, nos conviene a todos que el Estado deje margen a las actuaciones individuales. Y dejando margen a las actuaciones individuales, dejará margen a los valores personales, sean estos los que sean. En este sentido, yo creo que el momento actual es ideal para la reflexión y doy la enhorabuena a la organización de este acto. Pero ya digo que creo que estamos lejos de una crisis de valores. Creo que estamos muy lejos de una crisis de valores. Creo que la crisis nos ha conducido a revalorizar elementos que teníamos algo olvidados y que en este sentido el proceso de cambio social, el proceso de cambio familiar, que es verdad que la familia cambia, que es verdad que estamos en un proceso pues, de envejecimiento generalizado, que es verdad que las formas de familia están cambiando, es verdad. Lo que nos tenemos que proteger es de la actuación agresiva desde fuera, porque las familias creo que tienen la fortaleza necesaria como para continuar siendo el núcleo esencial de aquello que es más importante, que es el relevo generacional. Es la parte esencial de la familia y por lo tanto creo que en este sentido la crisis, lejos de habernos alejado de todo esto, nos acerca. Gracias. Jorge. Bueno, ha llegado Ana, que está... Tenemos presentador, sabemos de lo que ha pasado, no estando presente, ahora ya que te han visto ya saben quién eres y por lo tanto hemos iniciado. El inicio lo hemos hecho con una pregunta y una pregunta es, en estos momentos, después de 4 años, ¿cómo estamos en los valores de la familia, la maternidad, la mujer y la vida? Pepe Ignasi nos ha hecho la primera intervención y ahora agradeceríamos que Jorge Campos iniciara la suya. Muchas gracias. Para empezar, muchas gracias por haberme invitado. Creo que es un tema muy interesante, los valores, y creo que además en un entorno como este, en esta sala perfecta para este tipo de ocasiones, como tiene el Club de Mallorca, creo que no es una gran idea, aunque el tiempo no acompañe, y además ahora con la incorporación de Ana María Vidal, pues también se ha mejorado bastante, hay que decir, estarán de acuerdo. Dicho esto, yo discrepo un poco de lo que ha dicho mi amigo Pepe Ignasi, más que nada porque yo sí que creo que hay una crisis de valores en España. Creo que estamos en una triple o cuádruple crisis. Creo que tenemos efectivamente una crisis económica, pero que tenemos una crisis de valores profunda, una crisis que abarca instituciones, una crisis que abarca, hasta si me apuran, lo más íntimo de la familia. Habría que preguntarse por qué hemos llegado a esto. Y si realmente, cuando hace 4 años la mayoría de ciudadanos, de una forma abrumadora, depositó su confianza en un gobierno del Partido Popular, con mayorías aplastantes en prácticamente toda España, realmente le estaba dando una legitimidad para reformar
ya no solo la estructura del Estado, como muy bien apuntada, sino una reforma en profundidad de todo aquello que nos ha llevado a ser una sociedad donde muchas veces tenemos los valores completamente conculcados. ¿Y a qué me refiero por esto? Me refiero a que en la presentación se ha dicho después de Zapatero. Luego, algunos pensábamos que no llegaría a ver después de Zapatero, pero superamos una época intensa, llamémosle así, y los ciudadanos yo creo que se dieron cuenta de a dónde nos conducían unas políticas donde luego los valores, aquellos valores occidentales puramente dichos, pues estaban siendo completamente maltratados por las políticas que aplicaba el señor Zapatero. Claro, cuando uno deposita en unos gobiernos del Partido Popular, unos gobiernos que se autodefinen como centro-derecha, unos gobiernos donde en sus programas electorales dejan muy claro cuáles son los conceptos de valores fundamentales, como son la vida, la familia, la maternidad, la unidad de la nación, las libertades, y después haces un análisis en 4 años y ves en qué ha quedado aquello, hombre, pues la verdad es que el señor Rajoy ha dejado mucho que desear en la aplicación de ese programa electoral, en lo que era un contrato con la ciudadanía que le había dicho, oye, vamos a cambiar este sistema que nos conduce al desastre. Yo creo, y cada vez estoy más convencido, que incluso la crisis económica es consecuencia de una crisis de valores. Es más, creo que no es únicamente responsabilidad de la clase política, sino también responsabilidad de cada uno de nosotros, de la sociedad en la que vivimos. Solo hay que ver cuáles son las causas de esta crisis, son muchas, pero a veces incluso una ética empresarial errónea nos ha llevado a situaciones dramáticas. Muchas veces vemos todo lo que nos rodea, desde poner un canal de televisión y ver qué valores están transmitiendo con según qué programas, vemos qué mayorías están viendo ese tipo de programación. Nos acercamos a algo tan importante como es el futuro de nuestra nación, como es la educación, y vemos qué valores hay en la educación, en nuestro sistema educativo. Claro, los datos son los que son. España en educación está a la cola de Europa. Baleares está a la cola de España. Hacemos un análisis en profundidad de todo el tema y creo que deja bastante que desear. Es más, yo creo que este año desde luego va a ser muy interesante. Tenemos una responsabilidad importantísima ante los cambios que se pueden producir, pero creo que más que nunca la gente tiene que votar en conciencia y tenemos que ser una sociedad madura donde votemos para que una serie de valores realmente se apliquen. Más que nada porque vamos a ser claros, la economía, yo aquí me acompaño un economista que además ha sido consejero de economía y por supuesto sabe mucho más que yo, bueno, todos los de la mesa saben mucho más que yo, pero la economía, en este país no todo es economía. Es más, si perdemos lo que son los valores fundamentales de la nación, si se nos va la nación propiamente dicha, pues ya podemos hablar de economía, pero es que no habrá sujeto para aplicar esa economía. Con lo cual creo que los valores están por encima de medidas económicas. Y creo que la responsabilidad de los gobiernos están precisamente en reestructurar el Estado y en modelar, se me acaba, esto es como aquel programa que se llama el micro, precisamente hacer las reformas oportunas en el modelo de Estado para que, por una parte, no se nos vaya el presupuesto en una administración completamente despilfarradora, se dedique el dinero precisamente a políticas que refuercen esos valores, que refuercen a la familia, que refuercen a la maternidad, que la apoyen y que sobre todo cambie un poco el sistema de valores y simplemente imitemos lo que hacen en otras democracias de nuestro entorno donde los valores están por encima de según de políticas. Gracias, Jorge. Ana, Sí, es tu turno. es mi turno. No, he conseguido acercarme lo suficiente a la mesa. No sé si es porque no llevo bien al suelo, pero bueno, da igual, se me oye, ¿verdad? Vamos a ver, desde Vox pensamos que efectivamente existe una crisis de valores y es una de las causas por las que nace este nuevo partido político. Creemos que existe una crisis de valores a nivel de familia, a nivel de Estado y al más amplio nivel. Nos encontramos con un gobierno que no ha sido capaz de hacer frente de una forma contundente a los desafíos separatistas, por ejemplo, de Cataluña,
nos encontramos con un gobierno que ha permitido la aplicación de la doctrina Parot y la suelta de criminales como etarras, Ricard Martí, etc. Entonces creemos que esto es una... perdona que te interrumpa. Este sería para un segundo bloque. Bien. Pues vamos a centrarnos en el Familia, primero. vida, maternidad, mujer. La familia es el seno donde se inicia el individuo, donde se le inculcan los primeros valores. No es algo que se le deba enseñar en un colegio, si bien sí que se le tiene que reforzar y se le tiene que afianzar en los valores. Los valores parten del seno más íntimo de la persona, que esto es la familia. Y por eso para Vox las familias son primordiales. Entendemos que se deben establecer ayudas para las familias numerosas, para las familias que tienen algún miembro con algún tipo de deficiencia psíquica. No sé si pudisteis ver a lo largo de esta semana que se había publicado un estudio que informa de que las familias que tienen un deficiente psíquico entre sus miembros tienen alrededor de un 25% más de gasto que una familia normal y corriente. Entonces, como desde Vox entendemos que la familia es primordial y entendemos que no es posible privar a nadie de una vida decente, de una vida que sea merecida por todos, consideramos que efectivamente se debe hacer un esfuerzo por parte de las instituciones públicas en ayudar a este tipo de familias y a todas las familias en general. Por ejemplo, en cuanto a maternidad, uno de los puntos clave del programa del Partido Popular, que era la eliminación de la ley del aborto, no se ha llevado a cabo, algo que era tan sencillo como proponer una moratoria a la norma que tenemos a día de hoy en vigor y volver a la que había en tiempos de José María Aznar, entre tanto se ultimaba, pues ni siquiera se ha hecho este esfuerzo. Entonces entendemos que esta crisis de valores no solo viene propiciada por la situación actual, sino, como muy bien has señalado tú, Jorge, la situación actual viene un poco propiciada por esta falta de valores que tenemos hoy en día. Hemos dicho que Vox cree en el aborto cero, y así es, pero creemos en una paternidad responsable. Creemos que no debemos centrarnos únicamente en el papel de la madre con su hijo, sino que también se debe fomentar una paternidad implicada y responsable. En Vox, por ejemplo, huimos de los automatismos de que la custodia debe ser para la madre en casos de que se proceda a la definitiva crisis familiar. En Vox optamos por una custodia compartida que implique igual implicación del padre y de la madre en la vida del menor, que eso es realmente lo que debería importar y no a quién se le atribuye la casa o a quién se la deja de atribuir, que es lo que lamentablemente nos solemos encontrar en estos días. Entonces, vemos que estos valores que son básicos no han sido defendidos por ningún tipo de política activa del gobierno. El gobierno se ha dedicado a llevar a cabo políticas económicas, es cierto, pero con un éxito, con un éxito maquillado, porque si bien es verdad que se crea empleo, tenemos que ver qué tipo de empleo se crea y con qué circunstancias, ¿no? Hay el descuelgue salarial, miles de actitudes que ha tomado el gobierno que no son las necesarias para esa obligación que tiene todo Estado social de velar porque se cumplan los valores, de velar por el bienestar de las familias y de todas las personas. Entonces, pues eso es nuestra carta de presentación. Somos el partido que entendemos que sabemos recoger mejor estos valores, que son los propios españoles tradicionales, y que eso es lo que necesita España, reforzarse en los valores que tenemos y que hemos tenido siempre. Gracias, Ana. Francisco. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación y segundo, pues estar en base de acuerdo con Jorge y con Ana y en desacuerdo con Pepe. O sea, decir que no hay una crisis de valores más que una crisis económica, pues hombre, es un poco ponerse un velo y no ver más allá. En la sociedad española no todo es economía. O sea, la economía es una parte importante, pero los valores también, y la destrucción que hay de familias, de hogares y de los informes de Cáritas, niños que están en exclusión social y demás, pues hombre, es una parte que afecta bastante a nuestra sociedad y a nuestra identidad como nación y principalmente nuestras raíces. Yo, por ejemplo, me he traído el informe de España para 2015-2010 para ser candidata al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y
En uno de sus puntos principales, el gobierno español actual, dirigido por el señor Mariano Rajoy, dice que impulsará el pleno disfrute, ejercicio de derechos por parte de niñas, mujeres, en condiciones de igualdad o discriminación por razón de género, incluidos los derechos de salud sexual reproductiva. Continuaremos promoviendo el pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y la eliminación de todas estas formas de discriminación. Y si nos vamos aquí al estándar de educación sexual para Europa, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, pues nos deja claro cuál es la deriva que está tomando el Partido Popular en cuanto se refiere a la familia, maternidad, mujer y vida. O sea, decir que eso no es importante, yo creo que aquí habrán personas que no lo sentirán así. La Alternativa Española entiende que la familia es aquella que está formada y fundada por un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y de ahí deriva la familia con el afán con el motivo de la procreación, tener hijos, y eso es la célula más importante que puede tener una sociedad, porque un niño se desarrolla con su padre, con su madre, con sus abuelos en un entorno familiar de respeto y de amor. No hacer políticas para fomentar eso pues nos va a llevar a la ruina de valores en la que estamos hoy día. También comentar que, por ejemplo, el Partido Popular dijo que iba a presentó ante el Constitucional lo de la ley de matrimonios homosexuales, no ha hecho nada en ese respecto tampoco, así fomentando, como se ha leído antes, el tema de la ideología de género, que hoy en día ocupa muchas personas y bueno, quieren poner la educación sexual para niños, para menores en las escuelas. Luego otro tema también importante en el que el Partido Popular tampoco ha movido ficha más que para destituir al ministro de Justicia fue en el tema del aborto. Ahora no toca, no hay consenso suficiente. Hombre, si les parece que más de 100.000 no nacidos en 2014, el informe del 2013, es poco. Según la ONU, en Europa hubieron 22.000 homicidios en todo el continente europeo. Por eso desde Alternativa Española no estamos de acuerdo con que no hay una crisis de valores. Hay una crisis de valores y muy profunda en lo que toca a la familia, a la maternidad, a la mujer y la vida. Muy bien. Empezamos un turno, si lo queréis utilizar, de réplica, que seré con Pep Ignasi, generoso en los 3 minutos, porque creo que es la piedra angular. Sí. Bueno, lo primero es que quizá haya representantes de otros partidos, yo no soy representante del Partido Popular, a pesar de que soy un conocido militante de base. Sí que lo que creo es que no nos hemos de confundir dónde están los valores, no nos hemos de equivocar lo que significan los valores. Y creo que los valores, en el caso nuestro, son básicamente la democracia, la división de poderes, son el equilibrio entre los poderes, la libertad y el ejercicio de esa libertad. Y en este sentido, creo que la crisis económica, lejos de habernos puesto una dificultad a todo ello, nos lo ha aumentado. Ha aumentado el grado de querencia por todo ello. Y creo que tenemos una crisis, en este caso, política, quizá, porque no nos convence del todo el sistema democrático que tenemos, o pensamos que es perfeccionable, lo cual también forma parte de los valores típicamente occidentales. Pensar que la organización social es mejorable y perfeccionable, y por lo tanto también es un valor que hay que poner sobre la mesa. Sí creo que tenemos una crisis económica y que muchos de los datos que se han dado aquí son fruto de esa crisis económica. Una crisis económica que viene de antes. Cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de dificultades, cuando hablamos de pasarlo mal, cuando hablamos de exclusión social, en muchos casos se debe a un problema que se llama paro, que se llama desempleo, en una parte tremendamente importante.
Y evidentemente hay formas de hacer que el paro disminuya y formas de hacer que el paro aumente. Y en este sentido pienso que la reducción del tamaño del Estado, pienso que el evitar compartimentos estancos entre los sectores económicos conduce a esa situación de bienestar en la que todos queremos. Y eso, en buena medida, se está haciendo, se ha hecho durante estos últimos años. No se ha llegado a lo mejor no tan lejos como nos gustaría, a muchos, incluso a mí. Me hubiese gustado llegar muchísimo más lejos. Pero sí se han hecho esos pasos. Y por último quería decir que en cuanto a la actuación del Estado, me asusta pensar que el defender la familia, el defender la maternidad, pasa por más intervención del Estado. Me asusta de verdad, porque creo que en donde tenemos la crisis, en donde tenemos las dificultades, en donde tenemos el desafío, es justamente en lo contrario, en poner límites a ese poder tremendo que tiene la colectividad sobre los individuos y sobre la familia. Eso es lo que está creando las dificultades. Porque además va a pasar otra cosa, o está pasando otra cosa. La vida se está alargando muchísimo, y eso es una buena noticia. El mundo se está volviendo más rico. Los países que hasta ahora llamábamos del tercer mundo pasan a ser países que llamamos emergentes, y en muchos casos pasan a ser países que llamamos líderes, además de emergentes, lo cual también es bueno. Y eso lleva necesariamente a transformaciones de todo tipo, también de la familia. Y en este sentido creo que el meollo de los valores está más allá, como hemos dicho, que no en otros. Sí, a ver, precisamente los valores que muy bien indicas, los valores democráticos, las libertades, la separación de poderes, la igualdad, La igualdad ante la ley, incluida de Cataluña. Esos valores son los básicos del Estado. Yo no quiero que haya intervencionismo. Yo, por eso he remarcado en primera intervención que donde tiene realmente responsabilidad el gobierno es para que esos valores básicos de nuestra democracia realmente los sean y se respeten. Claro, cuando tú hablas de igualdad de derechos y te das cuenta que en España, según la comunidad autónoma donde nazcas, no tienen los mismos derechos, ya empezamos a fallar. Y eso es responsabilidad del gobierno cambiarlo. Cuando tenemos una batería de leyes para aplicar y ves que las leyes no se aplican y el Estado es el que tiene que hacerlas cumplir, en este caso el gobierno, tenemos un problema también de valores. Cuando vemos con qué alegría, en base a la derogación de la doctrina Parot, los terroristas van saliendo a la calle tranquilamente, sin hacer lo posible para que eso no sea así, con la cantidad de mecanismos ahí, yo creo que hay... Jorge, perdón que te interrumpa. El segundo bloque va a ser muy específico sobre esto. De todas maneras, para reorientaros, es muy importante saber qué vais a hacer o qué queréis hacer, qué es lo que no se ha hecho en materia de familia con respecto al mundo del trabajo, qué es lo que se ha hecho en materia de legislación para defender la vida, qué vais a hacer, es muy importante, para no dejar sin hueco el segundo bloque, que va a ser el peor. Perfecto, no, pues disculpa. Juan José Tenorio es peor que Ana Pastor y tiene un debate. La verdad es que es incisivo. Precisamente en cuanto a la familia, la maternidad, yo creo que el gobierno, pero ni este de Mariano Rajoy ni los anteriores se han dado cuenta realmente de la importancia que tiene. Más que nada, Pepe Ignacio lo ha comentado en su exposición ahora, en su última intervención, que tenemos un problema grave demográfico. Es decir, si seguimos así, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin país. Porque no solo es que vayamos perdiendo población, no solo es que la pirámide poblacional está completamente a la inversa y que dentro de pocos años ya no tendremos una base social trabajadora que pueda mantener a aquellos jubilados, a aquellas personas mayores, sino es que con este ritmo que la maternidad ha descendido, con 1,27 niños que tienen las madres actualmente, es imposible que haya un relevo generacional y se pueda sostener nuestro propio sistema. Entonces, donde tendría realmente hacer hincapié en las políticas de un gobierno es precisamente a fomentar y a poner todas las facilidades del mundo para que las familias de hoy en día pues puedan tener hijos, que no les suponga quedarse en la calle por el coste que tienen, tengan las facilidades, y eso también es realmente donde hay que incidir en la escala de valores. Y esto ahí también tenemos responsabilidad nosotros, realmente. ¿Qué nos interesa más? ¿Tener 3 coches, 2 televisiones y 2 casas?
o tener menos televisiones, 2 casas, una, poder tener hijos. Quiero decir, es lo que he expuesto al principio, ¿no? En esto tenemos que estar todos de acuerdo, pero el gobierno desde luego tiene que facilitar que las familias que quieran tener hijos puedan tenerlas. Lo que pasa es que hoy en España, en relación con otros países europeos, está penalizado tener hijos. Esto es así de claro. Y este es el gran problema que tiene nuestro país. Lo decía al principio, si nos quedamos sin país, pues poco podemos hacer. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del gobierno actual? Hombre, que como ustedes sabrán, aquí veo a niños pequeños, familias, abuelos, madres y demás, las ayudas a las familias brillan por su ausencia. O sea, tienen muchas más ayudas si no quieres tener familia que si la tienes. O tendría que ser al revés. Tendría que ser precisamente ahí, en que las familias se puedan casar, se puedan unir, puedan tener hijos. Pero es que hoy en día eso brilla por su ausencia, insisto. Y esa es la gran responsabilidad que tiene este gobierno y es realmente donde deberían cambiar las políticas. Sí, efectivamente, no estamos ante una obligación que deba tener el Estado de fiscalizar cuántos hijos tiene cada familia y tienes que tener N hijos porque si no te penaliza, evidentemente que no. Pero lo que tiene que hacer el Estado, y lo tiene que hacer sin demora, porque es urgente que haya este cambio en España, es establecer medidas reales de ayudas a la familia. Medidas como, por ejemplo, la efectiva conciliación de la vida familiar y laboral. A día de hoy, para que se hagan una idea, cuando una mujer se quiere acoger a la reducción de jornada para poder cuidar de su hijo pequeño o enfermo, se le disminuye evidentemente el salario en idéntica proporción, mientras que los gastos médicos, como ya hemos dicho, se incrementan. El Estado ha reducido las ayudas en este sentido. También tampoco se han establecido medidas de igualdad en el ámbito laboral. A día de hoy, creo que es alrededor del 18% de los altos cargos directivos de empresas privadas que son mujeres. Esto evidentemente debería preocupar al gobierno, debería establecer medidas para que una mujer efectivamente pueda llegar a optar a los altos cargos de la empresa. Y no me refiero a leyes cremalleras de por el mero hecho de ser mujer tú estás aquí, porque esto es un obesionado, para que nos entendamos. Lo que se tiene que hacer es establecer estas concretas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. Por ejemplo, en nuestros compañeros europeos, en muchísimos estados de Europa, se ha establecido con absoluta normalidad el teletrabajo, es decir, que la madre que lo desee puede trabajar desde su casa. En España es una figura que está en franco desuso. ¿Por qué? Pues porque no se ha sabido incentivar, no se ha sabido potenciar, no se ha sabido explicar a las empresas o a las familias que existen este tipo de medidas. Pero el caso es que no se están aplicando y tampoco se está haciendo nada para que se puedan llegar a aplicar. Tampoco se establecen unas correctas ayudas. A día de hoy, si una madre que quiere tener hijo, efectivamente tiene sus meses de baja, pero si nos encontramos ante trabajadores autónomos, si alguno de nosotros lo es, sabrá las penurias por las que tiene que pasar un trabajador o trabajadora autónomo para poder conciliar esta vida laboral con la vida familiar. Sin ir más lejos, hasta hace un año no te suspendían juicios al mes de haber tenido un hijo, porque como no estás de baja laboral porque eres autónoma, pues da igual, pues tienes que ir a celebrar, ¿no? Son este tipo de cuestiones que el gobierno ha dejado absolutamente de lado, centrándose únicamente en el ámbito fiscal. Y bastaría como, por ejemplo, una de las cosas que pide Vox, que es la eliminación de subvenciones a los sindicatos y a los partidos políticos. Y esa medida es muy fácil de adoptar. Y para muestra un botón, lo que se concedió en ayudas a UGT y comisiones obreras en el año 2013 equivale a lo que se recaudó con la última subida del IVA. Es decir, si no se hubieran dado estas subvenciones a partidos políticos, a los sindicatos, no habríamos tenido que padecer todos los ciudadanos el tener que nosotros con nuestro dinero subvencionar a los sindicatos, nos gusten o no. Y son estas pequeñas medidas que como digo, el gobierno central, que es el mayor implicado, porque efectivamente esto debe hacerse a nivel nacional, porque todos los españoles debemos ser iguales, independientemente de dónde estemos. Entonces, estas medidas no se han adoptado y ya. Sí, no quería focalizar con que lo del Partido Popular, solo estaba hablando de... Tampoco comparto que el Estado no haga injerencias en las familias, porque sí las hace. Por otro lado, Alternativa Española lo que propone es ayudar y fomentar, ayudar a las familias, sobre todo a aquellas familias, aquellos matrimonios jóvenes
pues que están empezando su andadura, pues se pueden buscar ayudas económicas para la primera vivienda, el alquiler, también el cheque escolar, por ejemplo, para que el Estado pues dé un cheque a las familias y ellas, los padres, puedan escoger el centro educativo al que quieren llevar a sus hijos. Hay varias medidas en cuanto al aborto, pues hacer, bueno, primero derogar la ley del aborto, eso es lo que pide la Alternativa Española, o sea, aborto cero, ese sería el primer objetivo, pero incentivar la ayuda a las madres que quieren tener su hijo, la adopción es otro método. O sea, hay cosas que se pueden hacer en el campo, por eso me sorprende que se diga que no hay una crisis de valores. Porque la economía, o sea, tenemos que entender que la economía está para hacer un bien común a la sociedad. O sea, no podemos pensar siempre en nosotros mismos, sino que la economía debe ser una herramienta para que en una sociedad se pueda desarrollar y sus habitantes puedan vivir mejor. La Alternativa Española concibe la economía como un medio, no como un fin. Creo que en materia de familia, del aborto, por ejemplo, o sea, el gobierno de las Islas Baleares da dinero a clínicas abortistas. Ese dinero no se puede reinvertir de otra forma. Yo creo que sí. Entonces, lo que se trata es de apostar por los valores, no apostar por la economía de forma descarnizada, que es lo que yo creo que está pasando. Y en cuanto al Estado, el Estado ingiere los valores, porque la ley de matrimonio homosexual, eso, ¿quién lo ha aprobado? Yo no lo he aprobado, ni se ha aprobado en una mesa así, eso ha ido al Parlamento y se ha aprobado. La ley del aborto, ¿quién la aprobó? Y eso sigue ahí, o sea, sí que hay injerencias por parte del Estado y muy fuertes y con mucho dinero detrás. Ahí está lo de la ideología de género, que apoyan estas iniciativas y es lo que se quiere inculcar. Y esto no viene de ahora, viene de los años 70, o sea, llevamos mucho tiempo así que nos están comiendo el terreno. Entonces, ese discurso que hay hoy en día de que lo que importa es la crisis, claro que importa comer, pero también importa... Bueno, voy a dar excepcionalmente, porque creo que todo está focalizado en él, o sea, el resto de la mesa lo tiene cogido del cuello, y entonces le vamos a dar 2 minutitos para Sí, que no, se haga una réplica. 2 minutitos. Mira, y voy a contar porque me hice del Partido Popular. Sí, pero no es... Y lo voy a decir claro, lo voy a decir... Tienes que pedir perdón. No, pero lo voy a decir claro, Y básicamente es porque veía que en el panorama español había una izquierda dominante que cada vez se ingería más en los asuntos de mi persona, de mi familia, de mi entorno. Y eso me hacía pensar que las cosas no iban bien, que yo necesitaba otra cosa, necesitaba poder tener criterio propio, poder seguir mi propia línea, y que los valores fundamentales eran justamente aquellos que hablaba antes, aquellos de la libertad, el equilibrio de poderes, el poder tener un salario digno, lo cual significa impuestos bajos y por lo tanto con un Estado poco intervencionista. Y eso lo digo porque intentos de diseño de la sociedad hemos visto muchos. Hemos visto muchos intentos de diseño de la sociedad. Y eso en general, hasta ahora lo asociaba yo con la izquierda. Y es lo que me hizo rechazar aquella idea, ¿no? El que me marquen cómo tienen que ser las cosas, el que me marquen cómo me tengo que levantar por la mañana, el que mis hijos tengan programado desde un despacho qué asignatura tienen que hacer, cuántas horas y cuántos minutos tienen que hacer la asignatura. No, yo quiero otra cosa, quiero una cosa mucho más abierta, mucho más en donde el pensamiento de cada uno pueda ser más acorde con las propias actuaciones y en donde las familias, en donde puedan tener la principal beneficio es justamente el beneficio económico. La economía la podemos tratar de 2 maneras: intentar eliminar algún grupo de parados, aquellos que tienen aquellas características que es típico de la izquierda, o más bien hacer reformas necesarias para que crezca el empleo. Creo que es mucho mejor esa segunda situación. Y con las familias exactamente igual. Se pueden hacer 2 cosas: hacer políticas familiares dirigidas, teledirigidas, para que todo el mundo vaya
en una sola dirección. O más bien se puede reducir los impuestos, se puede dar un margen de libertad para que las familias estén más fortalecidas. Yo sin duda me quedo con la segunda. Desde luego, perdón, sí, claro, hablar de la reducción de impuestos y decir que te habías hecho el Partido Popular para reducir los impuestos llama la atención, porque yo creo que estamos aquí, estamos masacrados a impuestos. O sea, si realmente algo impide el desarrollo, ya no solo individual, sino también empresarial, profesional, es la auténtica asfixia fiscal que sufrimos. Precisamente porque aquellos que votaron Pero sin embargo pedís más gasto. que creían, no, al revés, mucho menos gasto. Lo que pasa es que yo me considero liberal. Termino, Juan José. Yo me considero liberal en lo económico. Y creo que el Estado solo debe intervenir aquí donde el mercado no puede llegar. En aquellos aspectos donde realmente es necesario que haya una inversión pública. Y hay ciertas áreas donde sí que tiene que haber una inversión pública. Pero precisamente para que la familia se pueda desarrollar, lo que no puede tener esta presión fiscal tremenda, y es una de las causas donde también el gobierno del señor Rajoy nos ha fallado. Cortamos en este aspecto. Vamos a entrar de pleno en el segundo bloque. Bueno, a mí me encanta que se acalore la cosa y que se vaya concretando y politizando más, más, de hecho. Segundo bloque. Unidad y libertad. Un Parlamento Nacional, un Senado, 17 parlamentos autonómicos, cabildos, consejos insulares, diputaciones, miles de ayuntamientos, conforman en estos momentos una administración que en boca del Partido Popular, cuando era oposición, decía es una administración elefántica, que supone un gasto inasumible para un Estado como el español, con una deuda pública que supera en estos momentos los 1.000 millones de euros. Un millón. Era de 4 trimestres en este caso mensual. Equivalente casi al 100% del Producto Interior Bruto. Yo os pregunto, y en este caso empezaremos por Francisco. ¿Creen ustedes que se encuentra España en estos momentos, o cómo se encuentra España en todos los valores de la unidad territorial, de la unidad de mercado, de acceso a la educación en condiciones de igualdad y respeto por la lengua común y por la propia de cada región, y la libertad de los padres en la elección del centro? Repito, La verdad, no. ¿cómo se encuentra? No te cuento lo que tú quieras. ¿Cómo se encuentran en estos momentos los valores de la unidad territorial, de la unidad de mercado, de acceso a la educación en condiciones de igualdad y respeto por la lengua común y por la propia, y la libertad de los padres a la hora de elegir el centro? Francisco. Muy mal, como diría aquel, ¿no? En cuanto a la unidad de la nación, es esta. ¿Más alto? ¿Cómo se tiene el micro mal orientado? Eso no es verdad. En cuanto a la unidad de la patria, pues bueno, está a la orden del día que se está desfragmentando, pero bueno, yo creo que este mal, como dice Alternativa Española, viene desde 1978, o sea, con la Constitución Española. Últimamente se hablaba de solidaridad y no sé a qué solidaridad se refieren cuando hablan de solidaridad. Será para enfrentarse con el Estado, o sea, que se junten dos comunidades autónomas para enfrentarse, porque tenemos el concierto vasco, eso ya rompe un principio de solidaridad entre las otras comunidades autónomas. Por eso Alternativa Española aboga primero por reformar la Constitución, como pide Pedro Sánchez y todos estos señores, pero no de la forma que ellos lo piden, sino para brindar ciertas atribuciones que el Estado y los gobiernos, o sea, que los gobiernos sucesivos que ha habido desde el 78 hasta nuestra época se han vendido con los nacionalistas de regiones españolas, o sea, con los catalanes, con los vascos, y eso ha servido como moneda de cambio, como puede ser la sanidad, la justicia,
justicia, la educación, por ejemplo. Entonces, todas esas instituciones, recuperarlas y buscar una forma de descentralización más apegada al ciudadano, como pueden ser los municipios, algo más próximo, porque se ha demostrado, bueno, también salió de que España no iba a cumplir el objetivo de déficit por el desvío de las comunidades autónomas. Entonces, es un gasto gigantesco que no se puede asumir hoy en día. Bueno, hay un economista que nos habla mejor que yo. Pero bueno, por ahí van los tiros. Aparte, la demostración del castellano que se está sufriendo, por ejemplo, en Baleares, a través de la injerencia de los catalanistas, y en otras regiones de España donde según ellos tienen culturas y lenguas propias y diferentes y que les hace ser exclusivos. Vamos, que en resumidas cuentas sería replantear todo lo que sería la estructura del Estado, pero de una forma profunda. O sea, ni Estado federal transversal, que no sé lo que quiere decir, ni cosas de estas. O sea, retomar competencias que el Estado ha cedido para bien de políticas en esos momentos, y buscar otro tipo de reestructuración del Estado. A ver si ahora no me salgo del tiempo, porque esto es un punto que verdaderamente puede dar muchísimo para hablar. El Estado no es solo, como muy bien has contado, Juan José, no solo es que sea un elefante que traga como un elefante, si me permiten la coloquialidad, es que además es tan inoperativo y tan poco ágil como un elefante, y además tiene 17 reinos de taifas que cada cual rema hacia su lado, y al final pasa con las comunidades autónomas como pasa con los ciudadanos, que todas son iguales ante la ley, pero unas son más iguales que otras. Entonces, pues efectivamente hay unas diferencias abismales entre los derechos y las obligaciones que tiene un ciudadano en un lugar como en Extremadura, como en otro lugar como en Rioja. Entonces, eso es inadmisible. Es verdad que sí que se han hecho avances para fomentar esta libre circulación, sobre todo para el libre establecimiento de nuevos negocios, etcétera, en el marco de España, pero es que el problema va más allá. El problema es que tenemos 17 parlamentos autonómicos que tienen a todo el personal que tienen, que conllevan el gasto que conllevan, en una situación de crisis absoluta económica, estamos hablando ahora simplemente, y que el dinero que se tiene que dedicar a pagar estos parlamentos ni se trasluce en un mayor bienestar de los ciudadanos, ni permite que ese dinero que se dedica al pago de los parlamentos autonómicos se invierta en las cosas que son realmente importantes. Por ejemplo, hemos visto ahora estos días que el tema del tratamiento de la hepatitis C, hemos visto también que a los trabajadores que están adscritos al MUFACE se les ha eliminado el tratamiento oncológico, algunos a medio tratamiento. Entendemos que el Estado debe tener prioridades. Es verdad que somos un Estado democrático, pero también somos un Estado social, que no es socialista, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, entendemos que el Estado debe hacer para priorizar el gasto donde es necesario, donde es efectivo y donde realmente tiene una solución y donde aporta una solución para los ciudadanos. Y esto se traduce no solo en temas como la administración territorial del Estado, sino, por ejemplo, con temas como la educación. Y en Baleares, y veo aquí a Naime Giló, que lo sabrá decir muchísimo mejor que yo, hemos padecido una huelga absolutamente feroz, absolutamente injustificada por la protección del catalán, que ha ido en contra de precisamente los únicos que deberíamos mirar, que son los alumnos. En Vox no creemos en el modelo trilingüista, pero sí que es verdad que es mucho mejor que el modelo de inmersión total en catalán que teníamos hasta ahora. Y lo que nos encontramos es que con esta remar hacia su plaza, que tiene absolutamente cada uno de los órganos de la administración del Estado y de la comunidad autónoma, nos encontramos que el perjudicado es quien debería ser el agraciado de toda actuación del Estado, que es el ciudadano. Perfecto. Clavado, ¿eh?
¿Por qué? Yo intentaré ser muy breve, no prometo nada, pero sí que es una cuestión fundamental, muy bien se apuntaba. A ver, lo comentaba un poco al principio. Si nos quedamos sin nación, pues apague o vámonos, ya no habrá medidas económicas que aplicar, ya no habrá el resto de políticas. Y este es uno de los problemas centrales que tiene nuestro país. La amenaza seria y real de desmembración de la nación más antigua de Europa. Y esto se produce, yo creo que por la falta de voluntad política de un gobierno que, contando con la legitimidad de las urnas y con un refuerzo parlamentario, una mayoría absoluta espectacular, sigue permitiendo que haya comunidades autónomas donde no se aplican las sentencias, y me refiero al tema educativo, por ejemplo, donde abiertamente se declara en rebeldía el máximo representante del Estado en esas comunidades autónomas, como el señor Artur Mas en Cataluña, y aquí no pasa absolutamente nada. Y esto solo pasa en España. En ningún sitio del mundo, ustedes ni se imaginan que el presidente de un Länder alemán le diga a Angela Merkel: Ángela, ahí te quedas, no pienso hacer un puñetero caso de lo que me estás diciendo y me voy a declarar independiente el mes que viene. Ese señor a continuación está cogido y procesado directamente. Y es que lo bueno es que tenemos una Constitución donde eso ya preveía que podía pasar y tiene los mecanismos precisamente para evitarlo. Tiene un artículo 155 donde si un alto representante del Estado, un presidente de comunidad autónoma, atenta gravemente contra el interés general de la nación, pues hay un mecanismo precisamente para que eso no ocurra. Y eso está sucediendo y no se aplica nada. No se aplica la ley, no se aplica la Constitución, no se aplican las sentencias del Tribunal Supremo. Claro, ese es un problema para la democracia en sí misma. Yo creo en España, yo creo que somos una gran nación. Y además, actualmente somos una gran nación basada en una democracia. Y los pilares de la democracia, la separación de poderes, actualmente brillan por su ausencia. Estamos cansados de ver el cambio de cromos entre las grandes fuerzas políticas, de ahora con vuestros jueces aquí, el Consejo General del Poder Judicial 5 para ti, 3 para mí, el del Constitucional igual, el del Supremo igual. Pero esto sí que es un ataque a la democracia. Cuando digo un ataque a la democracia, digo un ataque al propio fundamento de la organización del Estado de nuestra nación. Si ya empezamos que esos pilares básicos de cualquier democracia están como están y los que pueden cambiarlo siguen en la misma deriva, tenemos un problema importante. Pero no solo tenemos un problema importante ahora, actualmente, sino que tenemos un problema importantísimo de cara al futuro. Porque no hay país que resista que durante 30 años esté enseñando a las nuevas generaciones en el odio a España. Y eso es lo que está pasando en España, sobre todo en aquellas comunidades autónomas que cuentan con una lengua cooficial, que en vez de utilizarse como lo que es una gran riqueza cultural y lingüística, y es precisamente lo que hace grande esta nación nuestra, se utiliza como arma arrojadiza para diferenciarnos unos de otros. Y se utiliza para, en base a eso, crear fantasías, tergiversar historias, manipular datos históricos, para crear nacioncillas que después destruyan lo que es la nación. Y un país que sigue la dinámica año tras año durante 30 años está abocado al fracaso y no tiene solución posible. Y eso es la gravedad que tenemos actualmente en España. Y eso se podría evitar actualmente con estas Cortes Generales, con esta mayoría aplastante, donde además viene refrendada por grandes mayorías en los parlamentos autonómicos. Los parlamentos autonómicos, y entro en este detalle y seré muy breve, ya hemos visto para qué sirven, ¿no? Para legislar mucho. Somos el país de Europa que más legislación aprueba. Fantástico, después no se aplican ni las 3/4 partes, pues ya podemos legislar aquí lo que queramos. Entonces, ¿qué nos cuesta tener parlamentos autonómicos? ¿Para qué sirven? ¿Son eficaces? Porque a lo mejor lo que hay que hacer es reestructurar este Estado que encima no se puede sostener económicamente. Con lo cual añado, valores como la educación para el futuro del país están como están, enseñando el odio a España, con un sistema que es insostenible económicamente hablando, y con una clase dirigente donde eso es lo que menos les importa. O dicen mucho discurso algunos y después se queda en nada. Aquí en Baleares, el presidente Bauzá, yo creo que hace un discurso impecable. La lástima es que esos hechos, esas palabras, mejor dicho, no vienen acompañadas de hechos. ¿Y cómo es posible que no vengan acompañadas de hechos si tienen la mayoría de la sociedad a favor para que emprenda esas reformas? Pues yo desde aquí lo digo y termino. Creo que es muy importante y creo que es el momento para que los que nos tienen que gobernar se den cuenta de que el futuro de la nación pasa por la educación. Si realmente no nos ponemos manos a la obra para cambiar este sistema educativo, este país tiene un futuro muy negro.
Vamos a ver, yo insisto en lo mismo. Creo que cuando viene una época de decrecimiento económico, cuando viene una época de en una situación en donde la única forma de que un grupo mejore es a costa de otro o a expensas de otro, algo que no ocurre cuando hay crecimiento económico, todos podemos esperar estar mejor sin que nadie empeore. Eso no pasa cuando no hay crecimiento económico. Para que uno esté mejor, el otro tiene que estar peor. Eso lleva al conflicto y al conflicto político. Y es lo que ha pasado con la crisis. El conflicto político ha aflorado. Conflictos que teníamos larvados desde hace tiempo, que venían pues, trabajándose o generándose desde hace tiempo, han salido a la escena, han aparecido como consecuencia de la crisis económica. Y yo pienso que aquí tenemos una oportunidad grande para conseguir solventar problemas que a lo mejor sí son de raíz. ¿Y qué problemas tenemos de raíz? Bueno, pues tenemos un problema de raíz con las comunidades autónomas. ¿Con qué? Con la financiación de las comunidades autónomas. ¿Y por qué? ¿Por qué sea insuficiente? No tanto por eso, sino porque quien recauda es el Estado central, quien gasta son las comunidades autónomas. Ahí hay una asimetría que lleva a minusvalorar lo que suponen los ingresos por parte de las comunidades autónomas y minusvalorar lo que supone el gasto por el Estado central. Hay una disfuncionalidad que hay que corregir. Hay que corregir el sistema de financiación. Pero para eso necesitamos que haya un cierto bienestar, un cierto ambiente de relajamiento para que las comunidades autónomas puedan ponerse de acuerdo. Porque en una situación como esta, negociar un sistema de financiación nos llevaría a que el juego de suma cero que suponga pues, más tirarse los trastos los unos a los otros a la cabeza. De una forma mucho más clara. Tenemos otro problema, para mi entender, para lo que yo veo, que es el sistema electoral. Tenemos un sistema electoral que se diseñó en un momento en donde prácticamente no había partidos políticos y se daba mucho peso a las marcas de los partidos políticos, al cabeza de lista, que es el que elige toda la lista, con listas cerradas. Y eso ha llevado también a una sensación de que hay una subrepresentación, o que el ciudadano siente que el político no lo representa. Si a eso le sumas pues, casos de corrupción y casos de mal funcionamiento de la democracia, tienes una sensación clara de malestar político, de malestar en torno al sistema que tenemos. Ahora bien, yo sería mucho más partidario de identificar estos problemas, que los tenemos bien claramente identificados, de corregir estos problemas, que no de plantear una refundación de la nación, que no destruir lo que tenemos porque nos ha ido muy bien durante mucho tiempo, porque nos ha dado una prosperidad para una generación que no había existido nunca en la historia de España. Pienso que es mucho más sencillo, que es mucho más adecuado, mucho más elemental plantear esas dos reformas, quizá algunas más vengan detrás, quizá detrás puedan aflorar todas aquellas que hagan que el nivel de vida de España pueda ser el nivel de vida de Suecia, de Dinamarca o de cualquier país que esté a la máxima altura, quizá vengan detrás, pero de entrada es posible que el hecho de que la crisis económica haya hecho aflorar ese conflicto que ha tenido pues, forma de conflicto político, evidentemente, aprender, analizarlo e intentar construir a partir de él. Y ya repito, son la reforma del sistema de financiación que tenemos con un sistema de financiación en que las comunidades autónomas tienen que tener autonomía financiera. Porque es muy fácil pertenecer a un gobierno de comunidad autónoma y prometer más gasto. Sabes que al final te podrás echar siempre la culpa a Madrid. Y lo están haciendo todas, no solo lo hace Cataluña. Nos podemos ir a La Rioja, nos podemos ir a Andalucía. Es algo generalizado porque es realmente fácil. Es la solución a los problemas de la política local. Y por otro lado tenemos el sistema electoral. Quizá un sistema electoral con listas mucho más abiertas, o quizá en donde parte de los diputados fuesen elegidos por distritos, también nos daría una mayor representatividad. Sabemos que eso nos llevaría a un inconveniente, y lo vamos a saber, la gobernabilidad. Tenemos partidos fuertes, en gran parte porque tenemos este sistema de listas elaboradas desde las cúpulas de los partidos. Eso nos lleva a tener partidos fuertes, con sus ventajas, con la posibilidad de hacer reformas. Pero también es verdad que se ha puesto de manifiesto una especie, y se está poniendo de manifiesto, y seguramente se pondrá de una forma clara en las próximas elecciones de manifiesto, una falta de representatividad de los diputados autonómicos, de los diputados nacionales. Si preguntamos al público quién es su diputado, probablemente no lo sabrá. Si preguntamos qué trabajo está haciendo el diputado, probablemente pensará que es una pérdida de tiempo, pero que vaya a un parlamento y lo vea. Probablemente no hay tanta pérdida de tiempo. Aseguro que no hay tanta pérdida de tiempo. Ahora bien, necesitamos que ese grado de implicación sea más alto. Y eso pasa por quizá plantearnos
algo tan sencillo como la reforma fiscal. Francisco, 3 minutos. Sí, bueno, Alternativa Española plantea otro tipo de Estado, o sea, de nación. Bueno, me hablas de que las comunidades autónomas tienen que recaudar, no sé, pero el problema es en qué invierten lo que recaudan. Porque si es para abrir embajadas en el extranjero, 50 más que quiere abrir el señor Arturo Mas, pues hombre, la verdad, para recaudar este dinero él, no. Para hacer la inmersión lingüística, que además corta la libertad de familias que quieren estudiar español en Cataluña y en las Vascongadas el castellano, pues hombre, estás conmigo que la libertad es un valor. Entonces, para eso quieren recaudar dinero, para luego para que el señor Puyol resulta que tenía una herencia, que no sé qué, pues hombre, para eso no. O sea, lo que hay que hacer es que el Estado recupere todas esas funciones que ha delegado y buscar otra forma de distribución del Estado. Eso es lo que propone Alternativa Española. Se puede estar de acuerdo o no. No es un dogma de fe el que tenga que haber comunidades autónomas. Luego, otro tema en cuanto al Estado federal, a que no hay una y otro tipo de estados que se proponen. A ver, la pregunta que planteó la Generalidad de Cataluña en esta famosa consulta era ¿quiere que Cataluña sea un estado? Y si es afirmativo, que sea un estado independiente. O sea, ellos no están hablando de que quieren ser federales, que quieren ser un lander. O sea, ellos proponen la independencia del Estado español, la secesión de España. Entonces, ante este tipo de amenazas, pues yo creo que se deberían cortar de raíz. Vamos, digo yo, no mandar patrullas de la policía allí a la frontera a ver qué es lo que pasa, luego obligar al Consejo, al Poder Judicial de Cataluña a que le ponga una querella. Este señor está prevaricando. A mí si me ponen una demanda judicial, ¿qué digo? ¿Que me la paso por ahí? Hombre, pues creo que no. Entonces, vamos a ser un poco serios. Hay que reorganizar el Estado y ver qué cabida tiene, y luego lo de comunidades históricas. Vamos, es que la Constitución española en estos aspectos es lo menos solidaria que hay. Es lo menos solidaria. Las vascongadas recaudan sus impuestos y dan una parte a Madrid. ¿Y qué pasa con Extremadura? Una tarjeta sanitaria, te vas a Galicia y no te vale. Pues si eso es solidaridad dentro de mi nación, vamos, que me lo expliquen. Y se trata, Alternativa Española lo que propone es reorganizar todo esto, pero desde la raíz, que estamos hablando de la Constitución de 1971, y blindar ciertas cosas. El castellano, la Constitución pone que el castellano tiene que ser conocido por todos los españoles. Bueno, no sé, aquí Jorge Campos sabe más de este tema. Entonces, si esto es un derecho constitucional, pues si se vulnera la Carta Magna, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Bueno, ¿No os asustéis cuando suena el grito de la campana? es que miras que las miro, desde abajo no ven las miradas que lanza, pero realmente es atemorizadora. Estoy atado por los pies y él va estirando. Vamos a ver, como antes ya hemos tocado un poquito el tema de las comunidades autónomas y de la educación, sí que es verdad que habría que hacer una referencia a la actitud que ha tenido el gobierno español en los desafíos separatistas que ha habido a día de hoy. Como muy bien es cierto, y como ha señalado Jorge, existe el artículo 155 de nuestra Constitución que nos permite eliminar la comunidad autónoma. El Estado interviene en la comunidad autónoma y esta comunidad ya no puede continuar ejerciendo su autonomía. Pero es que antes de hacer esto, que sí que es verdad que es una medida extrema, que es una medida dura, que es una medida que genera un evidente malestar en la comunidad autónoma en que se intervenga,
El Estado, y dando por sentado que es un elefante, no puede entrar como un elefante en una cacharrería. Antes tiene que cumplir una serie de requisitos. Y uno de esos requisitos que debe cumplir el Estado para poder proceder a la intervención de la comunidad autónoma que se muestre contumazmente rebelde al cumplimiento de la ley es requerir públicamente que la acate. Es decir, se podría haber enviado desde el gobierno central algún tipo de requerimiento para el gobierno catalán y para el vasco y el que estamos, que tampoco les iría nada mal, y decir, señores, si ustedes no acatan la Constitución, si ustedes no acatan el ordenamiento jurídico, van a ser intervenidos. Por favor, depongan su actitud y acaten la ley y las sentencias judiciales. Pero es que ni siquiera se ha hecho esto. Y no creo que sea un problema de un partido o de otro, porque además les voy a hacer una pregunta a todos ustedes y seguro que todos me darán la misma solución. ¿Ustedes creen, o la misma respuesta, ¿ustedes creen que Artur Mas le habría dicho lo que le ha dicho a Mariano Rajoy, a José María Aznar o a Felipe González? Evidentemente no. Es un problema del actual gobernante que tenemos y es un problema de la actual deriva y de esa crisis de valores, esa crisis institucional que tenemos a día de hoy. Esta falta de voluntad de actuar y de defender con energía lo que se debe defender. Y es esta unidad. Es que a día de hoy estamos acentuando las diferencias entre las distintas comunidades autónomas en vez de centrarnos en lo que nos une, que es la historia común de España, que no es poca. Como bien dice Jorge, somos el país de los países más antiguos de toda Europa. Entonces eso nos tiene que servir para algo. Debemos aprender de nuestra historia, que no ha sido nada pacífica, y en eso sí que es verdad. I Pepinàs ho has dit fabulosament. La Constitución que tenemos a día de hoy, aunque maltrecha y pisoteada por muchos, es lo que nos ha proporcionado el mayor periodo de estabilidad y de democracia que ha vivido España. Hay que respetarla, no solo porque sea una ley que nos obliga a todos, sino por lo que representa haber alcanzado esa Constitución en el momento en que se alcanzó y por los valores que nos otorga a día de hoy. Y eso no se está haciendo. Efectivamente, la división de poderes es inexistente. Tenemos una Fiscalía General del Estado que no se atreve en Barcelona a adoptar medidas contra el presidente del gobierno catalán hasta que se fuerza con la salida del fiscal general del Estado, que nunca hemos sabido muy bien por qué se fue, pero podemos intuirlo. Tenemos fiscales que se dedican a defender imputados en algunos casos porque, bueno, no sabemos muy bien por qué. Entonces, se debe hacer un esfuerzo profundo, un esfuerzo titánico de la administración pública en recuperar estos valores que hemos perdido de la unidad, de la división de poderes y sobre todo del derecho de ver, porque defender a España está configurado en la Constitución española no como un deber de todos los españoles, sino como un derecho. Debemos volver a conseguir convencer a los ciudadanos de ser orgullosos de estar españoles y de que defender a España es un derecho, y no solo cuando Rafael Nadal gana algún partido de tenis. Jorge. Efectivamente, o ganamos el Mundial de Fútbol. A ver, yo estoy de acuerdo con las reformas que ha apuntado Pepinàs en su intervención. Creo que son acertadas y son unas de las reformas que tenemos que llevar a cabo y desde luego, por supuesto, mucho menos, al menos desde la Fundación Círculo Balear, se pretende influir en la sociedad civil para provocar una revolución y acabar con este sistema que tenemos, porque para eso ya están los de Podemos, porque además se reunieron ayer aquí. Entonces, eso ya lo hacen ellos, ya querrán destruir todo lo que quieran destruir. Lo que sí que creemos que es fundamental es incidir en la llamada regeneración democrática. Dos palabras que además hasta hace 5 o 6 años solo se pronunciaban desde la sociedad civil, precisamente, y que después algunos partidos políticos han asumido y que tienen intención precisamente de regenerar, porque yo, que me considero un demócrata convencido, creo que la democracia es el mejor sistema, o mejor dicho, ¿no? Como dijo Churchill, el menos malo, y creo que debemos mucho a esta Constitución. Yo creo que esta Constitución nos ha dado efectivamente el mayor periodo de paz y de estabilidad de nuestra historia. También es verdad que con el camino recorrido hay algunos defectos en esta Constitución, como puede ser perfectamente el título 8º, donde no sabemos dónde acaban las competencias del Estado y empiezan las de la autonomía y viceversa, pues deberían reformarse. Yo creo que una reforma de la Constitución es adecuada, lo que pasa es que en el sentido inverso al que pretenden nacionalistas y socialistas, y ya no hablemos de los de Podemos. Creo que es necesario precisamente para ahondar en los valores que tú incidías y en
en aquellos que pueden reforzar ese sentimiento de unidad, precisamente. Yo creo que unidad y libertad hoy en día, en el 2015, es lo que más necesita nuestra nación. Ahora, claro, cuando en una intervención se habla de que todo tiene que verse desde el prisma de la economía y del crecimiento económico, te das cuenta precisamente que este sistema actual autonómico es el que lastra esa pretensión. No puede haber crecimiento económico si seguimos teniendo un sistema despilfarrador como el actual, con 17 mini-estados, con todas las competencias reproducidas, con reinos de taifas inconexos entre sí, con, por ejemplo, una deuda que provocan que la deuda pública esté ya en el 96,4% del PIB, según datos de octubre. Claro, con este gasto descomunal que desgraciadamente hoy en día sigue produciéndose, es muy difícil que realmente tengamos un crecimiento económico. Es verdad que los datos macroeconómicos mejoran. Hombre, también era difícil empeorarlos después de Zapatero, pero es verdad que mejoran, por supuesto, solo faltaría, algo se ha hecho bien, sí, a pesar de Montoro, sí, algo se ha hecho bien, es verdad. Ahora, que creo que este país podría tener un crecimiento muy superior acorde al de otros países de nuestro entorno, estoy convencido, pero que con este sistema autonómico, con este gasto público desenfrenado, es muy difícil, y con las trabas que se ponen al mercado, con 17 mercados, aunque es verdad que se han dado algunas medidas, pero son insuficientes, con una burocracia administrativa espectacular, y aquí veo unos cuantos empresarios que pueden dar fe de ello, de las trabas que pone la administración, los ayuntamientos, los consejos insulares, las autonomías, las delegaciones del Estado, para crear empresa y crear riqueza y empleo, que precisamente es lo que necesita, pues yo creo que eso requiere una reforma en profundidad del Estado. Y creo que además que hasta que ciertas competencias no sean competencias del Estado, y me refiero a educación, a sanidad, por ejemplo, y justicia, que tienen que ser del Estado, difícil va a ser realmente llegar a esos, llamémosle, estándares de unidad y libertad. Más que nada porque tenemos 17 sistemas educativos, y vuelvo a incidir, la educación es el futuro, y con 17 sistemas diferentes es imposible. Y todos esos avances que se nos habían dicho que se iban a hacer precisamente para evitar esto han quedado en nada. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Y eso es precisamente lo que la sociedad civil tiene la responsabilidad, tiene la responsabilidad de hacer llegar su mensaje a los que nos gobiernan. Porque cuando los partidos políticos no asumen responsabilidades, es cuando la sociedad civil y los ciudadanos de a pie tienen que asumirlas. Y para eso precisamente existen organizaciones, para trasladar ese mensaje, y profundicemos en las reformas y dejemos claras las reformas que necesita nuestro país. A ver, yo creo que hemos de recordar un poco lo que ha sido la trayectoria de estos últimos años, porque creo que nos olvidamos frecuentemente, creo que sí, que nos olvidamos un poco. Venimos de una situación en donde prácticamente no se podía pagar nada, pero literalmente nada, donde ibas a buscar al cajón donde el dinero y no había, en donde la recaudación cayó de una forma espectacular. Venimos de esa situación. Y en esa situación se puso a prueba la unidad de España, porque si nos acordamos bien, el primer cambio de política de Zapatero, la política tradicional de Zapatero, la produce el propio Zapatero. El propio Zapatero, como Saulo, se cae del caballo un 10 de mayo y cambia radicalmente su política. ¿Nos acordamos de aquello? Un 10 de mayo cambia su política. Y la cambia porque sabe que la que llevaba era inviable. Pero cuidado, lo hace mal. ¿Y por qué lo hace mal? Porque decide que todo el ajuste económico, porque la parte económica que va a trabajar es la del Estado, no la de las comunidades autónomas. Y ahí es donde España no recupera el crédito. Es cuando empiezan las dificultades de verdad. Aquello fue la sensación de que el país no funcionaba. Pero en 2011 cambia el gobierno, en 2012 todas las comunidades autónomas, todas al unísono, como si fuese una sola pieza, y lo debemos recordar una y otra vez, como si fuese un país de unidad total y absoluta, se ponen de acuerdo para llevar un ajuste económico, porque saben que aquella es la prioridad. Porque saben que ese es el elemento que permitirá empezar un proceso nuevo y diferente. Y España pasa por ese examen, y lo pasa con sobresaliente. Hay fotos en donde aparecen todos los presidentes de las comunidades autónomas, todos, independientemente del color político, remando en la misma dirección. Independientemente de las reivindicaciones que hacían en uno u otro sentido. Todos remando en la misma dirección. Eso pasó, y es así. De manera que pruebas de que el sistema es viable, tenemos. De manera que tenemos pruebas de que el sistema ha funcionado durante mucho tiempo. Es verdad, ya digo,
que creo que tenemos un problema claro sobre la mesa de financiación de las comunidades autónomas. Y ese problema es muy claro, porque si alguien puede gastar y no necesita recaudar, es posible que ponga embajadas, porque sale gratis. O es posible que haga cualquier otro tipo de gasto, porque sale gratis. No se lo tiene que pedir a los ciudadanos. Si el gobernante tiene que pedir a los ciudadanos los recursos, la cosa cambia radicalmente, porque lo que puede haber es competencia fiscal entre comunidades autónomas.